Hoy vamos a hablar de fraude de ley, por lo tanto, cuestiones ilegales. Os voy a hablar de la típica frase, arréglame el paro. ¿Qué tal, curiosos y curiosas del derecho? Bienvenidos. Hoy quiero inaugurar algo que va a ser una sección un poco aparte del canal, ¿de acuerdo? Que se va a tratar no de conductas ilegales propiamente, sino más bien conductas prohibidas por la ley, lo conocido como fraude de ley, que la ley no permite, sin embargo, se llevan a cabo. Y no voy a ser yo, ni mucho menos, quien venga en este canal a decir cómo se hace una cosa o cómo se hace otra, sino os voy a explicar cuáles son las conductas que se suelen llevar a cabo y que son o en fraude de ley o ilegales, que no deja de ser otra cosa que una cuestión ilegal no es un delito normalmente, o no tiene por qué, sino que es algo que la ley no prevé. No se prevé así, la ley no lo contempla y por lo tanto si tú buscas esa finalidad, lo que estás haciendo es lo que se llama un fraude de ley, buscar un fin no previsto en la norma para un beneficio propio normalmente. ¿Y qué pasa si te pillan? Pues si te pillan, el fraude de ley lo que implica es que ese beneficio que has intentado obtener se elimina. Y ahora voy a explicaros un caso concreto. Os voy a hablar de la típica frase, arréglame el paro. Y arréglame el paro parece una frase del todo inocua, sin ningún tipo de peligro, pero ya os digo que comporta una serie de responsabilidades porque es un fraude de ley. Vamos a poner por caso que el trabajador A trabaja en la empresa B y quiere dejarlo. ¿Qué pasa? Existe un único caso en el cual no vas a cobrar el paro. Un único caso como norma general, que va a ser que dimitas, es decir, que dejes el trabajo por tu voluntad, por voluntad del trabajador. En esos casos no tienes paro. En todo el resto sí. Despidos, una modificación sustancial que tú dices, oye, que no la acepto y me quiero ir, todos esos casos sí dan lugar al paro. Esta situación es la conocida como situación legal de desempleo y la ley prevé que la única que no es esta situación es el caso de la dimisión. Por lo tanto, el trabajador A quiere dejar la empresa. Le dice, quiero dejar la empresa, pero arréglame los papeles del paro. Si te lo hacen, están cometiendo un fraude de ley. ¿Por qué? Porque es una dimisión y están modificando algo que se trataría del motivo de tu baja en la empresa. ¿Dónde? En el certificado de empresa. Este certificado de empresa no deja de ser un documento, conocidamente de color verde, donde salen los últimos 6 meses trabajados, tus bases de cotización, para tener el cómputo de esta base reguladora para cobrar tu paro. Vale, pues si vais a la causa, hay un apartado que pone causa del cese, ahí normalmente tendría que poner dimisión del trabajador o por voluntad del trabajador. Es ahí donde se comete el fraude de ley, porque para que tú puedas cobrar el paro si te has ido voluntariamente, ese concepto se tiene que modificar. Bueno, y me preguntaréis cómo se modifica normalmente. La primera opción es que te pongan un despido disciplinario, que es lo más normal. Te ponen despido disciplinario o despido del trabajador, entonces tú puedes acceder al desempleo y oye, perfecto. Tienes una causa, se supone, que te da una situación legal de desempleo y cobras. Pero, ya os digo, no deja de ser un fraude de ley. ¿Y qué pasa? En muchos supuestos esto es de buena fe, es decir, las dos partes estáis de acuerdo, perfecto. Pero, una amplia mayoría de los casos, la situación es que el trabajador pide que te vayas, la empresa dice, vale, te arreglo los papeles del paro cometiendo una irregularidad, y después le hace la 314, que básicamente es poner una demanda por despido. ¿Por qué? Porque si te despiden disciplinariamente, detrás tiene que haber un despido, una carta de despido, unos hechos, una firma, y normalmente, obviamente, esto no existe. De tal forma que incluso algunos listillos aprovechan esta situación en la cual, de buena fe, la empresa te ha dado de baja para que tú cobres el paro y te plantean la demanda por despido, que ya os digo, existe una alta probabilidad de que se aceptara. Lo perderá, o con mucha probabilidad, porque no tiene normalmente un procedimiento detrás de carta de despido, de aceptar los hechos, o algo que, digamos, soporte, porque tú estás comunicando al paro que a esa persona la has despedido disciplinariamente. Y eso puede comportar un fraude de ley, pueden comportar sanciones, pero no solo para uno, para los dos. Por la parte de la empresa una sanción y por la parte del trabajador perder todas las prestaciones. Por lo tanto veis que hay mucho listillo que intenta hacer esto, pero ya os digo y os advierto que este fraude de ley puede conllevar a que perdáis el paro y al final os quedéis sin nada. Por eso en muchísimos casos cuando se pide esto hacen firmar a los trabajadores pues una carta de despido disciplinario normalmente, por lo cual hay unos hechos que se te imputan, tú los aceptas y oye, perfecto, te estás escudando de que te pase o que no te pase lo que os he comentado, una demanda por el trabajador diciendo que el despido pues es improcedente y demás. Si queréis saber las consecuencias de no tener una carta de despido o el coste de la improcedencia, mirad mi vídeo en la que os hablo de 10 supuestos en el que tu despido será muy probablemente improcedente. Y ahí entenderéis un poco por qué la dinámica de la carta. Una vez explicado lo anterior, ¿qué pasa si el trabajador pide que se le arregle el paro y la empresa le dice que no quiere cometer esa irregularidad? Pues me diréis, ostras, no quiero ir a trabajar, pero no me arreglan el paro. Vale, no vayas a trabajar.
¿Qué va a pasar en una situación normal en la que tú no vas al trabajo durante 2, 3, 4, 5 días? Si piensas un poco, pues la respuesta es que te echan, ¿no? ¿Y cómo te echan? Pues oye, te llega una carta a casa diciendo que no has ido a trabajar 3 o 4 días, o los que sean, y oye, te despido. Esta situación entonces, ¿dónde nos deja? En situación legal de desempleo, porque te han despedido, y esta vez de verdad. Por lo tanto, si atas un poco cabos, ya verás por dónde voy. Y al final, incluso no tienes que hacer que tu empresa cometa una irregularidad para poder acceder al paro. Esto, ya os digo, son situaciones que normalmente se dan. En la vida real, pues muchísima gente pide que se le arregle el paro, muchísimos trabajadores no van a trabajar porque o no se lo arreglan o por el motivo que sea. Y al final, pues acceden al desempleo. ¿De acuerdo? Y hasta aquí ya veis que esta situación no es ilegal, porque no ir a trabajar no es ilegal, y que te despidan por no ir a trabajar tampoco. Hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos.